tema es que la unión con Dios que hemos saboreado tantas veces, con esos 12 aspectos, cualquiera pregunta, bueno, ¿y por qué son 12? ¿Qué es eso? Sencillamente, esos 12 aspectos, esos 12 ideales, simplemente son nuestra resonancia a la iniciativa de Dios. O sea, simplemente Dios, que fue el que dio el primer paso hacia nosotros, nos facilita el dar a nosotros el paso hacia Él. O sea, nuestro ideal, nuestro anhelo de unirnos a Dios, viene porque nos encontramos con un Dios que nos ama. Bien. Entonces, ahora me encuentro con que cuando me planteo eso de responderle a ese amor con que Dios me amó primero, me encuentro con que eso significa, dicho de otro modo, la santidad. O sea, el ideal que me surge necesariamente cuando veo un Dios que me ama es adaptar mi voluntad a la voluntad divina. O, dicho de otra manera, adaptar mi conducta a los ejemplos de Jesús. Eso es el aspecto moral, o sea, mis costumbres, mi conducta se pone en sintonía con el plan de Dios. Surge espontáneo. Bueno, pero ahora que ya estoy entonces frente a ese Dios que voy saboreando y conociendo y uniéndome a Él, descubro que ese Dios es inmenso. Lo primero que me encuentro cuando quiero decir unirme a Dios es que a Dios lo encuentro en todas partes. Todo el universo está clamando: Dios es tu Padre y te ama. De modo que entonces el aspecto cósmico es la primera mirada que encuentro cuando busco así. Y entonces veo que la inhabitación, de que Dios habita en todos nosotros, la presencia, la experiencia de que Dios está presente en todas partes, encontrarlo a Dios en lo chiquito y en lo inmenso, es fascinante. En esta aventura de unirme a Dios, me encuentro con que me uno a Dios en toda, cualquier cosita, está Dios presente. Pero no solo en el nivel de los lugares, también en el nivel de los tiempos, situaciones, con todos esos avatares, esas idas y vueltas que tiene la vida. En cualquiera de todas esas cosas está Dios. Dios que quiso inmiscuirse en nuestra historia, hacerse uno más en este ida y vuelta de la historia, en nuestras alegrías, en nuestras penas, en nuestros trabajos, en nuestras muertes, en nuestros nacimientos, en todo lo que vamos evolucionando. Páfate, ahí está Dios metido. Y a medida que vamos avanzando en este concepto de la encarnación, nos encontramos con que el Cristo cósmico es la meta de todo el cosmos. Todo el universo está anhelando la redención de nuestro cuerpo, anhelando la resurrección final, anhelando que Cristo Jesús nos recapitule a todos, al final de todo, como que Él es el dominus de todo. Qué bueno. Pero al descubrir entonces la encarnación, ya entramos en el nivel de la historia, en el nivel del Evangelio, en esa buena noticia que se va cantando y que de la encarnación salta a la crucifixión. O sea, que ese Jesús que aceptó todas nuestras cosas
fue capaz de aceptar también la muerte. Ese anonadamiento no fue solo despojarse de la gloria que como Dios tenía desde siempre, sino despojarse hasta de la vida humana, morirse también y de ser despreciado y todo. Claro que tampoco eso es lo final, sino que ese mismo Dios, ese que se hizo hombre, es el que demuestra que el Señor es el Dominus resucitado y que es la garantía de nuestra propia resurrección. De modo que entonces la unión con Dios, de ese Dios que se va cada vez metiendo más en mí y acercándose más, me obliga a acercarme yo más hasta poder vivir como resucitado y gloriarme, gozarme de brindar feliz Navidad, feliz Pascua, feliz vida, porque Jesús la asumió junto conmigo. Qué lindo, como tendencia de reunión con Dios, ver cómo Dios se une a mí. Pero tampoco termina con la resurrección. Y aquí comienza entonces Pentecostés. Hasta aquí hemos visto dos temas típicamente del Padre, tres temas típicamente del Hijo. Y ahora tenemos cuatro temas típicamente del Espíritu Santo. En el Pentecostés, cuatro temas que son la misión del Espíritu Santo, que nos une en coinonía, nos hace iglesia, nos hace asamblea, nos hace familia de Dios. Y por lo tanto, eso que en otras escuelas es un motivo de desunión con Dios, el consultarme con la gente, el conversar y qué sé yo, en la escuela de convivencias es un camino para la unión con Dios. Cuanto más unido estoy a mis hermanos por medio de la gracia, más unido estoy a Dios. O sea, la coinonía me une también a Dios. Pero no es solo una coinonía que nos hace iglesia, sino que enseguida nos echa hacia afuera con dimensión misionera. Entonces, esa dimensión apostólica se llama entonces irradiación. Es una necesidad. Unirme a Dios es unirme también a los que están más lejos, unirme a los que hasta ahora no saben nada de Dios. A todos esos también tengo que transmitirles mi celo apostólico como una forma de seguir creciendo en mi intimidad divina. Cuando he vivido esta experiencia de apostolado, me doy cuenta de que el secretito de ese apostolado es lo carismático. O sea, que el Espíritu Santo mismo infunde en la Iglesia, en el mismo momento en que la funda y en el mismo momento en que la envía, infunde los carismas de lengua, de profecía, de lo que sea, como instrumento eficaz para eso. Pero entonces, en el nivel carismático, ¿en qué consiste la unión con Dios? En que yo sea un instrumento dócil en la mano del Espíritu Santo, como esa herramienta que tiene el mango anatómico. Qué bueno sentir entonces que ese Espíritu Santo, al infundirme los carismas, me está uniendo a Dios, me está enseñando a desarrollar la unión instrumental con Dios. Pero todavía no terminó ahí, porque al contrario, justamente el Espíritu Santo funda la Iglesia y la vitaliza y la hace ir a transmitir su mensaje a las regiones lejanas, precisamente para que todo el mundo adore a Dios. La adoración universal, el culto de la Iglesia que asume a la creación entera como instrumento para transmitir el mensaje, toda la creación entera adora al Señor en la Iglesia. Qué bueno, la adoración. Esa adoración entendida como al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Esa adoración que es como la síntesis de todo lo que la Iglesia tiene que hacer. Bien. Cuando hemos llegado ya hasta ahí,
ya estamos en el nivel del Espíritu Santo, de la vida mística. Y entonces en esa vida mística nos encontramos con que la mística se mueve en el nivel del conocimiento, y entonces le llamamos contemplación, y en el nivel del amor, o de la voluntad, o del afecto, y entonces le llamamos unión esponsal, o matrimonio místico. Bien, entonces, qué interesante ver que hasta ahí cada vez estamos más unidos a Dios. Y ha sido ese Dios mismo que al unirse en nosotros nos hace descubrir la Trinidad de Dios. O sea, que la unión transformante tiene de peculiar que no es solo una relación esponsal con el Hijo, sino que es una relación filial con el Padre y una relación específica como templos del Espíritu Santo, que es dulce huésped del alma. O sea que esa unión mística es la que nos hace unirnos a la Trinidad, no solo como un Dios difuso de la noche oscura, sino un Dios en la luz que nos permite ya vislumbrar la contemplación de la Trinidad en el cielo. Y entonces la unión con Dios en esta dimensión le llamamos inhabitación. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él morada. Entonces, cuando la unión con Dios llega al extremo de que puedo de veras experimentar que no solamente el Espíritu Santo inhabita en mí, sino que el Hijo, en cuanto esposo, se hace uno conmigo, y el Padre, en cuanto Padre, me ama como si yo fuera su Hijo Jesús, su Hijo Verbo encarnado. Eso me hace vivir ya una divinización, un endiosamiento que es especialísimo como unión con Dios. Qué sublime entonces poder sentir que en ese ideal de unidad con Dios, lo único que nosotros hemos hecho es responder a las iniciativas de Dios que se iba metiendo en mí, se iba metiendo de tal manera que me unía por amor, pero por un amor que significa todo mi ser, lo ético, lo teológico, lo psicológico, todo queda endiosado. De modo que, como ves, esta nueva presentación es fascinante.